Hola, soy Daniela y hoy te quiero dar la bienvenida al podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, en donde te invito a desconectarte por un momento de tu cotidiana vida para reconectarte con quien da vida a tu vida. En toda esta sección leeremos juntos toda la Biblia en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis, basándonos en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender, sin embargo, hay dos puntos que yo considero principales para que puedas comprenderla. Y lo más importante, empieces a aplicar lo que dice el manual de instrucciones para que tu vida comience a ser transformada. Y la primera es que puedas humanamente entender su palabra. Y es por eso que esta lectura está en un lenguaje súper chévere, es decir, súper entendible para nuestra generación actual. Y la segunda, y obviamente la más importante, es pedirle al Espíritu Santo que te llene de sabiduría para comprender su palabra. Entonces, comencemos. Amado Padre Celestial, gracias te damos hoy por permitirnos leer tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que hoy quieres hablarnos y sobre todo transforma nuestra mente, corazón y espíritu y transforma nuestra vida para que tú puedas hacerte real en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que la Biblia prácticamente se divide en dos partes? El Antiguo Testamento donde te dice que Jesús va a venir y el Nuevo Testamento donde te dice que Jesús ya vino. Y sí, ese es el resumen de la Biblia. Y hoy vamos a explorar un poco de los dos lados. Antes de comenzar, quiero explicarte en un resumen súper cortito de los libros que leeremos hoy. Génesis literalmente significa principio y nos habla acerca de la creación y la vida y nos entrega las semillas de todo lo que es desarrollado después a través de toda la Biblia. Salmos, que significa alabanzas y cantos, es una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios. Y Mateo, que es un relato como testigo de muchos de los milagros de Jesús, los cuales hizo antes de ser crucificado en la cruz. El propósito principal de este libro es probar a los lectores que Jesús es el verdadero Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y ahí podemos ir entendiendo cómo se conectan las dos partes de la Biblia. Es por eso que realicemos esta lectura. Sí se acuerdan quién era José, ¿verdad? Y esa historia súper interesante de las que les había hablado. Bueno, veamos todas las travesías que tuvo que pasar José y lo más importante, cómo Dios estuvo con él y lo hacía prosperar en absolutamente todo. Leamos Génesis capítulo 39. José y la esposa de Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó: mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa.
Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Ves que es una historia súper chévere? Parece como esas telenovelas mexicanas. ¿No crees también que sería chévere que por causa tuya el Señor bendiga tu casa y el lugar en el que estés, que todo lo que hagas sea prosperado? Bueno, pues si quisieras eso en tu vida, te invito a que actuemos como José, personas justas, honestas, obedientes, trabajadoras, alejados de la tentación y el pecado, así como lo hacía José. ¿Y no te parece increíble cómo en la historia, a pesar de que la tentación estuvo acechando a José constantemente, él se mantuvo firme y cuando la esposa de Potifar le negó que se acostara con ella, él salió corriendo? ¿Ves cómo no cayó y salió corriendo? La Biblia no dice simplemente que se dio la vuelta y se fue, dice textualmente salió corriendo para alejarse de la tentación y el pecado. Y entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que no solamente digas, ay, no, no voy a pecar, me doy la vuelta y me voy. No, 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 sino que salgas corriendo, huye cuando veas tentación. Y como resultado de hacer las cosas bien, ¿qué crees? Le metieron preso a José. O sea, tú dices, no, pues o sea, me alejo de la tentación y más cosas malas. Puedes pensar que esto es muy injusto, y sí lo es, pero más adelante vamos a ver cómo todas estas injusticias que parecían, Dios hizo que obraran para bien. Vas a ver cómo Dios le puso en lo alto a José. ¿Qué quiere decir? Que huir de la tentación obviamente te trae cosas buenas. Y bueno, con todo esto quiero decirte que actúes como José. Mira todas sus cualidades y trata de hacer parte de tu vida todas las cosas positivas que hemos leído y hemos hablado. Y como te dije, si tienes tentaciones, huye de ella, corre, no cometas pecado y vas a ver cómo todos estos actos de justicia te llevan a tener el favor de Dios, así como en el caso de José. Y en todo lo que hagas tú vas a ser prosperado. Muchas veces queremos solo las cosas bonitas, pero no entendemos que para alcanzar esas cosas bonitas o cosas chéveres y alcanzar el favor de Dios, ahí viene una serie de obediencias que tenemos que hacer y acatar en nuestra vida. Y como te he dicho, sí, la obediencia trae bendición. Es decir, obviamente Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos y todas esas cosas súper chéveres y positivas que tú quisieras tener en tu vida. Pero también vemos como todo esto requiere de una obediencia previa, de ser justos y bueno, todo lo que hemos hablado. Así que sí, vas a tener el favor de Dios, vas a prosperar, pero obedece. En el capítulo 40 del libro de Génesis vamos a ver que esta historia tiene de todo para que pueda ser súper chévere e interesante. Y sí, Dios continúa hablando a través de sueños. El copero y el panadero. Tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos oficiales suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Por eso preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él en la prisión: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos los interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel.
A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos dijo a José: yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de su árbol, y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que, una vez más, pusieron la copa en las manos de Faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. ¿Recuerdas que alguna vez te mencioné que una manera en la que Dios te habla es a través de los sueños? Y aunque bueno, tenemos que saber qué sueños provienen de Dios y cuáles no. Ahora bien, no sé si te ha pasado que muchas veces sueñas algo que para nada lo entiendes, que son quizás cosas súper extrañas y que incluso crees que no tiene lógica ni sentido. Bueno, pues en este capítulo vemos que Dios es quien da la interpretación de todos los sueños. Leamos nuevamente el versículo 8. Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Es como Dios es quien interpreta los sueños y esto es porque es Dios quien te da los sueños. Obviamente siempre y cuando estos sueños vengan de Dios, que es lo que les mencionaba anteriormente. Hay sueños que vienen de Dios, otros sueños que no vienen de Dios, y para poder interpretarlos tú tienes que tener una conexión súper chévere con Dios y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va revelando cuáles sueños vienen de Dios y también su interpretación. Así que si has tenido sueños y no sabes lo que significan, pídele a Dios que te ayude a interpretar esos sueños. Y si dices, es que no he tenido ningún sueño de parte de Dios, pues por experiencia personal quiero decirte que es súper chévere que Dios te hable a través de sueños. Así que pídele a Dios que use tus sueños para poder escucharle y obviamente que te ayude a interpretarlos. Todos estos días hemos estado hablando de cosas súper chéveres, bendiciones, prosperidad y todas las cosas buenas, pero en el Salmo 44 vamos a ver que también existió sufrimiento en el pueblo en la antigüedad. Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros antepasados nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu propia mano expulsaste a las naciones y en su lugar plantaste a nuestros antepasados. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros antepasados los hiciste prosperar. ¿Por qué no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria? Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Solo tú eres mi rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Pero ahora nos has rechazado y humillado, ya no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder ante el enemigo, nos han saqueado nuestros adversarios, nos has entregado para que nos devoren como ovejas, nos has dispersado entre las naciones, has venido a tu pueblo por una miseria, y nada has ganado con su venta, nos has dejado en ridículo ante nuestros vecinos, somos la burla y el escarnio de los que nos rodean, nos has hecho el hazmerreír de las naciones, todos los pueblos se burlan de nosotros, la humillación no me deja un solo instante, se me cae la cara de vergüenza, por las burlas de los que me insultan y me ofenden, por culpa del enemigo que está presto a la venganza. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos, ni faltamos jamás a tu pacto. Nuestro corazón no ha vuelto atrás, ni nos hemos apartado de tu senda. Pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales, nos envolviste en la más tenebrosa oscuridad. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto, ya que Él conoce los más íntimos secretos? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo, nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos, por tu gran amor, rescátanos. Y antes de dar la interpretación de este salmo, haciendo un pequeño paréntesis,
Sí hay muchas ocasiones en las que nos volvemos súper dramáticos, nos quejamos y bueno, todo eso, a pesar de ver las grandes cosas que Dios ha hecho en días anteriores o incluso hoy en día, nosotros nos quejamos, nos angustiamos, en sí, somos súper dramáticos. Y si te digo esto es porque sí, yo soy un poquitín dramática. Obviamente esto no está bien, porque Dios tiene el control de todo, y si permitió algo que a ti quizás no te gusta en tu vida, créeme que es por algo muchísimo mejor o tiene algún propósito o algo. Pero bueno, con esto quiero decirte que tú no eres la única persona que quizás es dramática, se queja o se angustia y cosas así. Y repito, no digo que esto está bien, pero sí que es muy natural. Y solamente quiero decirte que Dios tiene el control de todo, no lo olvides. Ahora sí, veamos la interpretación. Este es un salmo de lamento comunitario. En sí podemos ver el sufrimiento del pueblo. Vemos que el salmista se dirige directamente a Dios, se queja, pero también hace una declaración de confianza en la confiabilidad de Dios y hace una petición por la intervención activa de Dios. Leamos el versículo 26. Levántate, ven a ayudarnos por tu gran amor, rescátanos. Y también podemos ver cómo hace un voto de acción de gracias. Leamos versículo 8. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Y aunque todo parece tristeza, ya veremos cómo Dios sí responde. Y esta es una forma de decir que en ocasiones en tu vida sí vas a tener tristeza en este mundo, pero que confíes en Dios, porque Dios va a actuar y a responderte. Como dice en la Biblia, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad que Dios ya ha vencido al mundo. Y si me preguntas cómo, pues es fácil. Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz, y ahí fue cuando venció a todo lo malo, a todo el pecado. Así que si Dios lo dice, si su palabra lo dice, tenemos que creerla, tenemos que confiar. Antes de comenzar a leer el capítulo 26 del libro de Mateo, quiero darte un resumen súper rapidito de lo que es la Pascua. La Pascua, también llamada Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, es la fiesta central del cristianismo. Esta conmemoración de la Pascua fue una ley dada a Israel, la que debía continuar vigente hasta la expiación de Cristo, y su propósito era que los hijos de Israel recordaran la venida del Mesías, quien sería el Cordero expiatorio. Hablemos en palabras un poquito más entendibles. La Pascua es la época del año en la que los cristianos recuerdan la muerte de Cristo y celebran su resurrección, tal como se describe en el Nuevo Testamento. A diferencia de la Navidad, esta festividad religiosa no tiene lugar en un día fijo cada año. La fecha se decide de acuerdo al calendario. Es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Hoy en día es una celebración súper importante porque es donde celebramos la resurrección de Jesucristo. La conspiración contra Jesús. Después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Una mujer unge a Jesús en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas acuerda traicionar a Jesús. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Veamos acerca de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua.
Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿Acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles: Beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Veamos cómo Jesús predice la negación de Pedro. Esta misma noche dijo Jesús: Todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y dijo: Siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Veamos acerca del arresto de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondré a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús: ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: Te ordeno, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras.
¿para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, profetízate. ¿Quién te pegó? Veamos cómo Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente. No sé si te ha pasado, pero hay ocasiones en las que preferimos las cosas materiales o las de valor de este mundo antes que a Dios y a todo lo que Él nos dice. ¿A qué me refiero? En este capítulo vemos como la mujer derramó un perfume súper caro en la cabeza de Jesús. Todos lo vieron mal, pero Jesús no. Entonces ves, todas las cosas materiales y en sí debemos ponerlo después de Dios y de todo lo que tenga que ver con su reino, ya que esto es lo que realmente importa. Y con esto no te digo que las cosas materiales están mal, para nada, pero sí tienen que estar después de Jesús, después de su reino, y no hacer una prioridad del dinero, una prioridad de las cosas materiales. Analicemos acerca de la negación de Pedro. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros hemos dicho, sí, Señor, pase lo que pase, te seguiré, pase lo que pase, seguiré confiando en ti, porque tú estás conmigo y ese tipo de cosas. O no me alejaré de ti, así como Pedro le dijo que no le negará a Jesús. Y sabes, al final Pedro le terminó negando. Y pues eso mismo nos pasa a nosotros. Y si me dices, no, yo no le he negado, pero quiero hacerte caer en cuenta que cuando dudamos, cuando no confiamos, cuando nos alejamos y todo eso también es negar a Jesús. Pero con la historia de Pedro he podido entender que obviamente está mal. Pero ¿sabes algo? Desde antes que tú vayas a pecar o a hacer este tipo de cosas, Dios ya lo sabe. Y aunque no esté bien, Él lo entiende y sabe que como ser humano podemos llegar a hacer este tipo de cosas y actuar de una mala manera. Y ojo, repito, que con esto yo no digo que esto esté bien, solamente que el amor de Dios, su perdón, sobrepasa toda barrera y a Él no le interesa juzgarte o criticarte, más bien sí redimirte y perdonarte, darte otra oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Y por qué lo digo esto? Mira, según la historia, Jesús ya sabía que Pedro iba a negarlo. Lo mismo, Dios ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. Y a pesar de eso, Dios nos ama, Dios nos llama y Dios quiere hacer un cambio en nosotros. También podemos ver la importancia de la oración. Orar nos ayuda muchísimo para todo. Vemos que aquí Jesús oró 3 veces. Y bueno, en este caso Jesús oró para poder resistir ante la difícil prueba que él tenía que pasar. Y también algo que podemos rescatar es que Él nos enseña cómo la oración nos ayuda a no caer en tentación. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que Jesús dice, Señor, yo no quiero esto, a mí me duele, a mí me angustia y bueno, todo lo que leímos, pero quiero primero tu voluntad, si es que es tu voluntad, que así sea, Señor. Y creo que es algo que nosotros debemos tomar en nuestra vida. Quizás hay cosas que tú no quieras o que tú quieras, pero sabes, primero tenemos que buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y ser constantes en la oración y saber que la voluntad que Dios tiene para ti es la mejor, es la que realmente tú necesitas en tu vida porque Él te creó, porque Él conoce absolutamente todo de ti. Así que con esto te animo a que ores, a que busques de Dios, a que esperes y confíes siempre en su voluntad. Hemos terminado las historias del día de hoy y veo que cada día se vuelve muchísimo más interesante. Espero de todo corazón que todo esto que estamos leyendo esté transformando tu corazón y tu vida, que dejes a Dios actuar y transformarte, que entiendas que Él tiene lo mejor para ti, que Él te creó y Él te ama muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Mañana es el día 25 y continuaremos viendo la historia súper interesante de José. Veremos acerca de los sueños del faraón y bueno, en sí todas las travesías que José tuvo que pasar. Continúa escuchando este podcast sea por Spotify, Google Podcast, YouTube y cada día busca mucho más de Dios. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés súper bien, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.